tenemos una función que está en y doble derivada menos 3 y derivada más 2y igual a x más 1 al cuadrado. Este se tiene que desarrollar, y se sustituye por una t. Entonces vamos a sustituir. Para la y doble derivada tenemos y a la 3 de ys menos s cuadrada y de 0 menos sy de 0 menos y doble derivada de 0. En el caso del menos 3y con una comita, tenemos menos 3s y de s más 3 y de 0 más, para el 2 y de s igual. Como aquí se supone que desarrollamos el binomio y lo transformamos a t, queda de la siguiente forma: s cuadrada más 2s más 2, ya simplificado, sobre s cúbica. Entonces, como tenemos evaluaciones en 0, todo número multiplicado por 0 se hace 0, por lo tanto esto se va a eliminar, este también y este término, quedándonos de la siguiente manera: s cúbica y s, y el siguiente término es menos 3s y el siguiente término es más 2 y de s igual a s cuadrada más 2s más 2 sobre s cúbica. Entonces vamos a juntar todas las s en un solo término. Vamos a factorizar y de s que multiplica s cúbica menos 3s más 2 igual a s cuadrada más 2s más 2 sobre s cúbica. Si está multiplicando, va a pasar dividiendo para dejar a la y sola. Esto es igual a s cuadrada más 2s más 2 sobre s cúbica que multiplica este término. S a la 3 menos 3s más 2. A partir de aquí ya comenzamos a trabajar con las fracciones parciales. Este término se puede factorizar quedándonos de la siguiente manera: s cuadrada más 2s más 2 sobre s cúbica que multiplica s menos 1 al cuadrado que multiplica s más 2. En este caso tenemos un término elevado al cubo, el cual vamos a ir restándole de 1 en 1 su exponente. Nos va a quedar de la forma: a sobre s cúbica más b, a este exponente le quito 1, me va a quedar s cuadrada más c, a s cuadrada le quito 1 al exponente y me queda s, más d sobre s menos 1, a este término está al cuadrado, por consiguiente el siguiente va a ser más e a la s menos 1, más la f sobre s más 2. Después de haber multiplicado, de haber acomodado los números, nos queda s cuadrada más 2s más 2, va a ser igual a, vamos a tener as cúbica menos 3as más 2a, resultado de la multiplicación de estos dos números, de estos dos términos, perdón, más bs a la cuarta menos 3bs cuadrada más 2bs, resultado de la multiplicación de estos dos términos y una s, más cs a la 5 menos 3cs a la 3 más 2cs cuadrada, esto correspondiente a la multiplicación de estos dos términos y la s cuadrada, porque solamente tapo una s, más ds a la cuarta más 2ds cúbica, este es resultado de la multiplicación de s cúbica por s más 2, más e a la s quinta menos e a la s cuarta menos 2e a la s cúbica, resultado de la multiplicación de s más 2 s cúbica que multiplica s menos 1. Y por último tenemos fs a la 5 menos 2 fs a la 4 menos fs al cubo.
Resultado de la multiplicación de S cúbica por S menos 1 al cuadrado. Aquí juntamos todos los términos que tengan el mismo exponente, en este caso la misma potencia, perdón. Juntamos C más E más F igual a 0, porque aquí tenemos el caso de las CS, de la ES a la 5 y de la F5. Eso es para S a la quinta. Para S a la 4 tenemos B más D menos C menos 2F igual a 0. En el caso de S cúbica tenemos A menos 3C más 2D menos 2E menos F igual a 0. En el caso de las S cuadradas tengo menos 3B más 2C igual a 1. Y en el caso de las S tengo menos 3A más 2B igual a 2. Y en el de las constantes tengo 2A igual a 2. En este caso es fácil despejar porque digo A es igual a 2 entre 2, me va a dar 1, por lo tanto ya tengo mi primer valor. En este caso, menos 3 que multiplica 1 más 2B igual a 2, menos 3 más 2B igual a 2. Por lo tanto, 2B es igual a 2 más 3. Por lo tanto, B va a ser igual a 5 medios. Y ya tengo el valor de B. En el caso de C, tenemos menos 3 que multiplica 5 medios más 2C igual a 1. El resultado de esta multiplicación va a dar menos 15 medios más 2C igual a 1. Por lo tanto, el 2C es igual a 1 más 15 medios. Por lo tanto, aquí va a ser C igual a 17 cuartos, porque está multiplicando, pasa dividiendo. De esta manera. Desde aquí nos pasaríamos acá. Quedaría E es igual a menos F menos C. De aquí el siguiente paso es sustituir en la S cúbica, quedándonos de la siguiente manera. 1 menos 51 cuartos, que es el resultado de la multiplicación de menos 3 por 17 cuartos, más 2D menos 2 que multiplica, menos F menos 17 cuartos, menos F igual a 0. ¿Por qué menos F menos 17 cuartos? Porque es el valor de la E. Realizando estas operaciones tenemos menos 47 cuartos, más 2D, más 2F, más, en este caso tenemos menos por menos da más, 2F, y aquí menos por menos da más, y va a dar 17 medios menos F igual a 0. Resultado de juntar las fracciones y las F con las F, nos queda 2D más F igual a 13 cuartos. Por lo tanto, F va a ser igual a 13 cuartos menos 2D. Hasta ahorita no podemos avanzar más en la F, por lo tanto vamos a decir que este es nuestro valor. De aquí nos pasaremos a nuestra siguiente, que es S a la cuarta. Tenemos que B vale 5 medios más D menos, que es este menos de aquí, el valor de la E, que ya conocemos. En este caso tenemos menos 15 medios más 2D menos 2 que multiplica 13 cuartos menos 2D igual a 0. Tenemos 5 medios más D más 15 medios menos 2D menos 13 medios más 4D igual a 0. Por lo tanto, juntando fracciones y las D con las D, tenemos 3D es igual a menos 7 medios, D es igual a menos 7 sextos. Si el 3 está multiplicando, va a pasar dividiendo, y el valor de D ya lo tenemos. Por lo tanto, podemos regresar a la F. Por lo tanto, F va a quedar, F es igual a 13 cuartos menos 2 que multiplica el valor de D, que es menos 7 sextos.
Por lo tanto, F va a ser igual a 67 doceavos. Y ya tenemos el valor de A, B, C, D y la F. Por lo tanto, podemos regresar a la E. Por lo tanto, después de haber obtenido los valores de F y de C, sustituyendo y multiplicando por los respectivos signos, queda menos 59 sextos, teniendo ya los valores de A, B, C, D, E y F. Por lo tanto, tenemos lo siguiente. Tenemos la plaza inversa de 1 sobre S cúbica más la plaza inversa de 5 medios sobre S cuadrada más la plaza inversa de 17 cuartos sobre S más la plaza inversa de menos 7 sextos sobre S menos 1 elevado al cuadrado más la plaza inversa de menos 59 sextos sobre S menos 1 más la plaza inversa de 67 doceavos sobre S más 2. Y tenemos los términos A, B, C, D, E y F. Por lo tanto, tenemos la siguiente función. Y de t es igual para 1 sobre S cúbica, conforme a las fórmulas de la plaza inversa, tenemos que es t cuadrada sobre 2, más, para este caso, tenemos 5t sobre 2. En este caso tenemos más 17 cuartos menos 7 a la t, que multiplica t, sobre 6, menos 59e a la t sobre 6, más 67 doceavos de e a la menos 2t. Pero como nuestro problema jamás inició con t, iniciamos con x, estos valores son regresados a su letra inicial. En este caso tenemos y de x es igual, y escribimos los mismos términos pero con x. X cuadrada sobre 2 más 5x sobre 2 más 17 cuartos menos 7e a la x, que multiplica x sobre 6, menos 59 sextos de e a la x más 67 doceavos de e a la menos 2x. Ya. Este es nuestro resultado final.